Un gusto saludarles, esperando que el Señor Jesucristo les bendiga y les acompañe. En el curso de Emprendimiento para la Productividad para el grado de tercero básico, vamos a continuar el aprendizaje utilizando este video para fortalecer los temas de la guía número 1, guía número 2 y por consiguiente la guía número 3. Espero sea de su agrado. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las guías que tuvimos a bien desarrollar durante este periodo de aprendizaje. La guía número 1, pues, arranca con el tema de los campos productivos y aparece por ahí lo que es la agricultura. Dice que la agricultura es la actividad humana tendiente a combinar diferentes procedimientos y saberes en el tratamiento de la tierra. Jóvenes, la agricultura, pues como bien lo dice ahí, ¿verdad? Es un proceso en el cual el ser humano obtiene, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, entre otros. No está de más hacer mención que la agricultura es una de las actividades de mayor desarrollo dentro de lo que es nuestro país, nuestro municipio, inclusive dentro de nuestra localidad, en algunos casos. Vamos con los tipos de agricultura. El primer tipo de agricultura, jóvenes, es el de subsistencia. Es el que garantiza el poder agenciarse de la cosecha en beneficio de la familia o de nuestra localidad. Este se desarrolla en una escala menor a mediana. Tenemos el siguiente tipo de agricultura, que es la agricultura industrial. Esta agricultura viene desarrollada apoyándose en lo que es la empresa. Una empresa, pues como bien sabemos, tiene el capital de inversión para el desarrollo del mismo. Quiero hacer mención de que en la actualidad, por ejemplo, hay empresas que van a las comunidades, proveen la semilla, proveen los fertilizantes, inclusive apoyan en el tema de la cosecha para que de alguna manera se pueda obtener un producto. Y esto, obviamente, ¿verdad? Las ganancias son más altas porque a mayor inversión, mayor es la ganancia. Bueno, continuando con esta presentación, tenemos que técnicas agrícolas. Las técnicas agrícolas tenemos la primera de ellas, que es la agricultura industrial. Esta se refiere a aquella que se desarrolla en base a la producción utilizando maquinaria especializada para optimizar tiempo, para que de alguna forma se obtengan mejores resultados en cuanto a tiempo. Eso significa una cosecha abundante a mayor escala. La agricultura ecológica, pues, apareció en estas últimas décadas por la sencilla razón del deterioro de nuestro medio ambiente. Esto es bien conocido a nivel general de que, de alguna forma, con el paso del tiempo, nuestro propio sistema de vida, pues, ha ido deteriorando lo que es tierra, ozono y cada uno de los elementos que nosotros necesitamos para subsistir. La última forma de agricultura es la tradicional. Esta es la que de alguna forma se ha desarrollado de generación en generación. ¿Por qué digo esto? Porque tiene prácticas que posiblemente hemos visto en televisión, a través de los medios electrónicos, como es internet, redes sociales, entre otros, por el hecho de que cuando se va a plantar, previo a eso se realiza lo que es la famosa roza. La roza es aquella actividad en la cual se quema el espacio determinado para poder realizar el proceso de siembra. Está de alguna forma comprobado que esto daña los minerales del suelo para próximas cosechas, razón por la cual entonces en las últimas formas de siembra pues se requiere aún más fertilizante para poder tener una cosecha adecuada por la misma quema que se realiza. Esto significa que de alguna forma lo apropiado para estas circunstancias de nuestra vida es realizar la agricultura ecológica, ya que esta es agradable con nuestro medio ambiente y prevé tener un ambiente sano para futuras generaciones. Vamos con la guía número 2 y acá tenemos otro de lo que se encuentra en los campos productivos, que es el dibujo.
No está de más hacer mención que el dibujo, pues podríamos hablar del dibujo a mano alzada, es aquella que se realiza sin la intervención o utilización de algún tipo de instrumento. Por el contrario, el dibujo técnico requiere de elementos como una regla, por así decirlo. Necesita escalímetros, necesita compás, necesita diferentes elementos para poder graficar de la mejor manera. Voy a continuar con esta presentación tomando como ejemplo un par. Dibujo arquitectónico. Es aquel que está enfocado en la gráfica de construcciones, edificaciones, casas, por ejemplo, edificios, parques. Acá nos apoyamos en lo que es el dibujo arquitectónico. Acá manejamos mucho lo que es la perspectiva. Dibujo geológico. Este se encuentra dentro de lo que es el dibujo técnico porque de alguna forma se utilizan diferentes instrumentos para la realización del mismo. Por ejemplo, las personas que de alguna forma se encuentran muy relacionadas a lo que es la geología, pues acá lo tenemos porque nos sirve para el análisis de las diferentes capas de la Tierra. Esto sirve como estudio también, porque de alguna forma, pues ahí tenemos en la ilustración las partes que componen este determinado lugar que tenemos como ejemplo. Vamos con la siguiente presentación y tenemos el dibujo urbanístico y el dibujo cartográfico. Ambos tipos de dibujo, pues de alguna forma nos sirven como referencia para nuestra ubicación. No está de más hacer mención que en el dibujo urbanístico tenemos nuestra referencia de nuestro casco urbano o semiurbano. Aunque esto no significa que no se pueda aplicar bajo otras circunstancias en otros lugares como en el área rural. Al contrario, pues el dibujo urbanístico se ha ido expandiendo y de alguna forma pues pasamos a utilizarlo inclusive en diferentes aplicaciones como por ejemplo Google Maps. En Google Maps usted encuentra la representación a escala de elevación. Usted lo toma como referencia o usted ubica su lugar. Entonces ahí es donde se mezcla el dibujo urbanístico con el dibujo cartográfico. El dibujo cartográfico, pues, es aquel, ¿verdad?, en el que utilizamos para nuestra división política, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos la gráfica de nuestro país, tenemos la división de nuestros 22 departamentos. Estos son los dos tipos de dibujos que se han, de alguna forma, mezclado para poder realizar el desarrollo de aplicaciones tecnológicas como la que mencioné anteriormente. Bueno. Pasamos a la guía número 3. En esta guía número 3, pues, de alguna forma continuamos siempre con el tema general que son las artesanías. Bueno, a la persona que desarrolla esta actividad le conocemos como artesano. Dice que un artesano es la persona que trabaja fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos. Dentro del ser humano existe la creatividad por naturaleza. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que de alguna forma todos tenemos la habilidad para estar en cualquier tipo de campo ocupacional. Continuando con esto, pues dice el párrafo número 2 de que tiene como fin lo estético, puede ser un cuadro decorativo, un ritual, una máscara. Creo que todos hemos presenciado o hemos participado en algún tipo de actividad de esta naturaleza, ¿verdad? Estas actividades en las cuales usted ve un baile folclórico, por ejemplo, en los parques, según los calendarios y las fechas en que se celebran, ahí aparece la ilustración, pues esto es parte de lo que desarrolla un artesano. Dice que funcional, una vasija para poder depositar agua. Por ahí podríamos pensar de que dentro de lo que es la parte de las artesanías, pues tiene sus propias subdivisiones, ¿verdad? Tenemos artesanos que utilizan, por ejemplo, únicamente el barro para desarrollar, y así un sinfín de elementos para la práctica de la misma. Vamos con la siguiente presentación. El tema de la fotografía. Pues esta es otra actividad humana, ¿verdad?, que está presente en todos los momentos importantes, por así decirlo, o de regocijo con la familia, en el ámbito social. Y la definición de la fotografía dice que es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Esa es la definición técnica.
Pero si lo traemos a palabras comunes, pues la utilizamos en nuestro diario vivir. Vamos con el primer recurso, pues que es la cámara fotográfica. El segundo podría ser un teléfono celular, una cámara de video, inclusive que tiene la opción de capturar una imagen. Pero vamos con lo de la cámara fotográfica. A su lado izquierdo de su pantalla tiene usted ahí uno de los primeros modelos de cámara. Ya se imaginará, ¿verdad? Esto era en los años por ahí 50, 40, cuando, por así decirlo, pues fue evolucionando esta parte de la parte fotográfica. En la fotografía de en medio, valga la redundancia, tenemos una cámara compacta, pero que eran análogas. Esto significa que utilizaban rollos. Recuerdo yo que existían rollos de 12, 24 y 36 fotografías. El único inconveniente es que si usted tomaba la fotografía y de alguna forma no se ubicaba correctamente el sujeto, usted como fotógrafo amateur o profesional no se ubicaba correctamente, también la fotografía salía movida y usted se enteraba días después, 3, 4, 5, 6 días después del resultado del trabajo que usted realizó. Evolucionó la fotografía debido a los procesos tecnológicos que conocemos, ¿verdad? Por ahí aparecieron las cámaras digitales compactas de las primeras. La que tenemos acá dentro de la presentación son estas de lentes intercambiables que se dedican más a la fotografía profesional. La ventaja de este tipo de cámaras es que usted toma la fotografía, usted observa si encuadró correctamente, si la exposición de la luz es adecuada y de alguna manera le permite poder realizar la acción si no quedó complacido con el resultado. Bueno, a partir de eso la fotografía se expandió hasta inclusive en los teléfonos celulares. Hoy en día pues todos tenemos, bueno, en su mayoría un teléfono celular y lo utilizamos para diferentes aplicaciones, inclusive en nuestras redes sociales, dígase Facebook, Instagram, etcétera. Bueno, ¿a qué queremos llegar con esto? A la ocupación de lo que es el fotógrafo. El fotógrafo emplea diferentes elementos para poder realizar su trabajo. Vamos a continuar con la siguiente temática y esto tiene que ver con el electricista, pero previo a eso vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la electricidad porque creo que es oportuno poder hacer mención del mismo. Dice que para generar energía hay diferentes formas. Número uno, la hidroeléctrica. En nuestro medio es uno de los más comunes. La hidroeléctrica funciona a través de la fuerza que realiza la presión de agua hacia un conducto cayendo a determinado lugar a un generador y el movimiento del mismo es lo que produce a través de lo que les mencionaba, ¿verdad? Un generador, la producción de energía. La generación de energía eólica, pues esto lo tienen más desarrollado los países que de alguna forma pues han ido apostándole al cuidado del medio ambiente, países de primer mundo. Eso no significa que en algún momento no lo podamos desarrollar nosotros, esto es un proceso que tienen los países. La energía eólica se apoya en la utilización de aspas. Aspas le llamamos o se le llama de alguna forma a una especie de molino, a las hélices, que con la fuerza del viento, pues a través de ciertos rotores y un generador va produciendo energía. La energía solar pues utiliza un panel, ese panel está a la intemperie y a través de ciertas conexiones pues y un proceso usted obtiene energía. Eso no significa que pueda sustituir al flujo actual que conocemos, ¿verdad? De nuestro cableado como proviene de una hidroeléctrica, porque la energía solar depende del tamaño del panel que nosotros tengamos. Dentro de las comunidades de nuestro país, pues la energía solar pues se ha estado utilizando comúnmente para de alguna forma poder tener acceso a este recurso. La energía mareomotriz. Este tipo de energía pues se encuentran dentro de lo que son los cuerpos de agua gigantes, a lo que conocemos como mares u océanos. Lo han desarrollado los países de primer mundo como la eólica, ya que ellos tienen de alguna forma pues este tipo de camino, ¿verdad? Para seguir generando otras fuentes de energía alternativa. Podríamos seguir mencionando, ¿verdad? Algún tipo de energía nuclear, por así decirlo, pero
Esto requeriría de un tipo de profundización en el tema. Vamos a hablar de lo local y dentro de lo local pues tenemos las hidroeléctricas y voy a hacer mención de tres. La hidroeléctrica Santa Teresa que se encuentra en Tucurú, Alta Verapaz, Renace en San Pedro Carchá, Chicsoy en San Cristóbal, Verapaz. Bueno, regresamos a la persona que utiliza, manipula y tiene de alguna forma la preparación número uno empírica, por así decirlo, o de alguna forma ha pasado por un proceso de formación. Dice que el electricista realiza instalaciones y reparaciones relacionadas con la electricidad, especialmente en máquinas de iluminación. Bueno, el campo del electricista es muy amplio y como lo dije en esta presentación a inicios, ¿verdad? Existen diferentes lugares que hoy en día nos apoyan para que podamos fortalecer y aprender dentro de lo que es en este campo y como los anteriores que he mencionado. Hablando de lo que es el desarrollo de la energía eléctrica dentro de nuestro medio, pues acá traigo la representación de lo que es una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica pues se caracteriza porque se hace una edificación de concreto en la cual se contiene el agua para que no caiga. Voy a utilizar el ejemplo de una catarata, por ejemplo, por así decirlo. No es lo más apropiado este ejemplo, pero para que usted se haga una idea. Usted construye la represa, hace la edificación y ahí en el punto número 1, a esto se le llama embalse. En el punto número 2, pues esta edificación lo que hace es que dirige el agua hacia un canal, que es el número 3, desciende hacia este canal y en el número 4 hace girar esta turbina, como lo son los motorcitos de aquellos carritos que posiblemente ustedes hayan visto en sus hogares, de sus hermanitos, inclusive ahí, ¿verdad? Tiene una especie de rotor. Este rotor se ve apoyado por un generador eléctrico que es el número 5. Y en ese generador, ese movimiento de turbina es lo que crea la electricidad. Sin embargo, usted tal vez tiene la pregunta y dice, bueno, ¿y qué pasa cuando existe un exceso de agua? Pues si usted se enfoca en lo que es la ilustración en el punto número 4, pues hay un canal que continúa y es en donde desciende el agua. Y determinará el momento, ¿verdad? Porque en algunos casos, pues inclusive las hidroeléctricas tienen una construcción en donde cuando rebalsa demasiado el caudal de agua o es demasiado alto el agua que se tiene para que no exista un tipo de inundación en otros lugares, pues se abre las compuertas de ese lugar y entonces se evita el exceso de agua dentro de lo que es la hidroeléctrica. Bueno, específicamente dentro de sus tuberías. Continuando con esto, pues en el número 6 tenemos un transformador, ¿verdad? En donde de alguna forma tenemos a bien la recepción de todo ese cúmulo de energía que se ha generado dentro de lo que es en el punto número 5, en la parte número 5. Y en el número 7, pues es la red eléctrica. Luego de todo este proceso, a usted le llega la energía eléctrica a su hogar y el voltaje, pues, está en 220 y en 110. Comúnmente en nuestros hogares utilizamos 110 y con esto pues voy a pasar a los siguientes temas, por así decirlo, de lo que son nuestras actividades. Previo a explicarles, es necesario hacerles mención, ¿verdad? Que de alguna forma estos temas que se están abordando dentro de lo que son los campos productivos, lo que pretenden es que el estudiante, o sea, usted, se interese en alguno de ellos, porque Guatemala es un lugar de oportunidades y si usted de alguna forma está interesado en algún tipo de formación especializada, usted lo puede obtener. Por ahí el dibujo técnico, está el bachillerato en construcción, hay diferentes lugares, centros educativos en los cuales uno puede acudir para continuar su formación después de haber egresado de tercero básico. Si usted, por ejemplo, le interesa el tema de la agricultura, a usted le gusta el campo, le gusta estar, de alguna forma le llama la atención esto, pues tenemos diferentes establecimientos en nuestro medio en donde nos pueden apoyar para continuar nuestra formación.
Y así un sinfín de lugares, ¿verdad? Voy a hacer mención de esto, valga la publicidad. Por ejemplo, tenemos Intecap, ¿verdad? Que nos ayuda a formarnos como profesionales en distintas ocupaciones u oficios. Bueno, aparte de las que mencionamos, pues existen diferentes tipos de campos. Por ejemplo, aparecerá el panadero, la repostería, la carpintería, la mecánica, etcétera. Pero para efectos de curso, pues estamos utilizando únicamente los que hemos visto en nuestras 3 guías. Bueno, espero que el Señor le bendiga, ¿verdad? Vamos con nuestra actividad número 3 y resulta que son 2 preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuál es la importancia del trabajo del artesano? Piense usted, ¿verdad? Usted que ha visitado un parque, ha estado en alguna localidad determinada, pues considere cuál es la importancia del trabajo del artesano. Número 2, ¿en qué momentos de la vida utilizo la fotografía? En la edad en la que se encuentra, piense, analice, ¿en qué momentos usted utiliza la fotografía? Y ahí tiene los espacios dentro de lo que es el documento y coloque los que se le solicita, por favor. Y por último dice, realice el dibujo de una central hidroeléctrica, señalando las partes que la componen. Por ahí se recuerda que le coloqué la ilustración que le estoy mostrando en este momento, ¿verdad? Usted puede consultar inclusive fuentes de internet como es Google, ¿verdad? Usted encuentra ahí mucha información para continuar fortaleciendo su proceso de aprendizaje. Gracias por la atención. Espero que de alguna forma se cuide también a su familia, porque esta es una actividad que debemos de realizar con mucha cautela estos días que estamos enfrentando. Que el Señor les bendiga, un abrazo y esperamos saludarnos en una próxima oportunidad.